Bienvenidos a nuestra lección número 6, En camino a casa. Texto clave. Y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor, y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Esdras 7:10. Más luz. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Se familiarizó además con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa. Pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios. Deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina. De manera que había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla. Esdras 7:10. Esto lo indujo a estudiar diligentemente la historia del pueblo de Dios, según estaba registrada en los escritos de los profetas y reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuera destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Profetas y Reyes, capítulo 50, página 408. ¿Qué opinas? ¿Te agrada regresar a casa? No hay mejor sensación que volver al hogar después de haber estado ausente una temporada. ¿Te imaginas lo que deben haber sentido los israelitas al regresar a casa después de tanto tiempo de ausencia? ¿Cómo te sientes después de haber estado lejos de casa? ¿Te da gusto regresar? ¿Sientes dudas? ¿Qué opinas? ¿Alguno de ustedes asiste a una escuela que queda lejos de su casa? Si es así, ¿qué se siente regresar a casa? ¿Cómo se sentirían si su casa fuera una choza y tuvieran que regresar a ella después de haber pasado el día en una escuela muy cómoda y moderna? ¿Qué creen que Dios les está pidiendo que hagan? ¿Ser líderes? ¿Ser seguidores? ¿Mantenerse indiferentes? ¿Cuán lejos están dispuestos a ir por Dios? ¿Recuerdan algunas personas en sus vidas a quienes consideren líderes espirituales? ¿Lo sabías? Alrededor de 40,000 israelitas regresaron a casa con Esdras durante este periodo. No fue la nación entera, pero era un número significativo. Es importante preguntarnos por qué algunos prefirieron no regresar. Posiblemente, como se verá más adelante en el texto, se debía a los matrimonios mixtos a los que los israelitas se acostumbraron durante ese tiempo. También se debió a lo prolongado del cautiverio y el hecho de que se habían acostumbrado tanto a vivir en un país extranjero que ya no estaban interesados en vivir en otro lugar. No sé si usted tiene una opinión sobre el liderazgo de Esdras, como ya sé como usted también aprendió un poco de la lección. Era disciplinado. Aprendí eso, que Esdras era disciplinado, y me acordé de esta Dulce de la semana pasada que decía que uno tiene que esforzarse, porque a veces uno no quiere hacer las cosas, pero uno tiene que esforzarse. Entonces Esdras era disciplinado. Esdras deseaba tener una relación con Dios. Y la tercera es que él amaba al pueblo de Dios. Son tres cosas que podemos aprender de Esdras. Y el liderazgo, el objetivo del liderazgo es preparar nuestro corazón a Dios. Y si ustedes piensan un poquito, ahora con lo de guías, digo, ¿por qué tanto libro para leer tanto libro? Y a mí que no me gusta la lectura. Pero ustedes pueden ver que todos esos libros que ustedes leen les ayudan, o me ayudan a mí a crecer espiritual, a prepararme un poco más para poder dar un mejor servicio. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy preparando mi corazón. Y el liderazgo tiene ese objetivo: preparar nuestro corazón, que nuestro corazón se prepare para hacer la voluntad de Dios. Porque a veces es fácil querer siempre hacer nuestra voluntad, pero siempre va a ser bueno hacer la voluntad de nuestro Dios.
Eso es lo que yo aprendí de Esdras. Te entendí lo que dijiste al principio, que dices, sí, los jóvenes a veces no creen mucho en nosotros, pero ustedes ahí deben de aferrarse a la promesa de nuestro Dios, que dice que nadie menosprecie tu juventud. Dice, no recuerdo la cita ahorita, la iba a buscar, pero ya con esa desconexión me desconecté, pero que nadie menosprecie su juventud. A ustedes jóvenes, por ser jóvenes, que nadie los desprecie por ser jóvenes. Recuerden que las personas mayores, en la misma Biblia lo dice, los jóvenes necesitan la sabiduría de los adultos, de los viejos, porque ya hemos pasado por muchas experiencias. Lo que ustedes vivieron, su juventud que ustedes están viviendo ahorita, nosotros ya lo pasamos. Por eso ustedes necesitan la sabiduría del adulto, pero nosotros necesitamos la fuerza de los jóvenes. Los jóvenes tienen esa fuerza de que siempre ir, querer hacer esto, siempre tienen nuevas ideas, y el viejito así como uno ya está cansado, ya no tiene, pero necesitamos, somos donde nos unimos para poder ser un poquito más fuertes y poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Así que eso es lo que a mí me queda del personaje de Esdras, que era disciplinado, quería tener esa relación con Dios, pero sobre todo amaba al pueblo. Te quería hacer una pregunta, Isabel. ¿Qué haces cuando tienes una situación difícil? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, voy a ser honesta. Primero, algo difícil en cuando tienes una situación difícil, ¿qué es lo que tú haces? Siendo honesta, primero me pongo en pánico porque estoy tratando de adivinar qué puedo hacer, pero luego después de eso me doy cuenta que me tengo que calmar porque se va a solucionar al último. Tengo una pequeña oración, que Dios me ayude en ese problema pequeño que estoy teniendo, y al último todo sale bien. Al último me doy cuenta que el problema en cual estaba enfrentando no es tan grande. Dios. Sí. Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Y no creas que tú eres la única, o sea, la mayoría del ser humano así somos. Tenemos un problema difícil, y ¿qué es lo que primero que hacemos? Pues nos asustamos, nos traumamos, queremos resolverlo nosotros. Pero cuando tenemos un problema difícil debemos de invitar a Jesús a nuestra vida. Es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos este momento difícil es ir primeramente a Él. Y como tú dices, ya después vamos viendo que no era tan grande el problema, pero el momento lo pensamos que es grande. Por ejemplo, estarles diciendo, pero tú te fijas que no tienes necesidad de estarles contando, diciendo tus acciones, les enseña. Y muchas veces no puedes estar, por eso hay muchos cristianos hoy en día, vemos mucho que decimos una cosa y hacemos otra. Entonces la gente, hay muchas denominaciones y la gente ya no cree en el cristianismo, siendo que es un evangelio hermoso, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque decimos y ellos creen lo que decimos, y luego cuando nos miran no lo hacemos. Entonces, eso es algo bueno lo que tú compartiste con nosotros. O sea, no necesitamos estar hablando. Nuestra práctica, poniendo en práctica nuestras convicciones, estamos predicando el evangelio, estamos hablándole a otros, conocen que hay un Dios. Así que, ¿estás listo? ¿Cómo estar listo un joven para conocer a Dios, para hacer su voluntad y llevar a otros a los pies de Jesús? ¿Cómo se podría hacer? A ver, jóvenes, para terminar. ¿Cómo se podría conocer más a Dios, a hacer su voluntad y llevar a otros a los pies del Señor? Bueno, yo siento que primeramente, antes de andar compartiéndole a otros sobre la palabra de Dios, tienes que ver qué tanto tú mismo sabes de Dios y estudiar, obviamente, estudiar la Biblia, orar a Dios que te ayude a poder compartir su voluntad. Y luego, después de que tú firme tienes tu fe en Dios, vas a ver que en compartirle a otros el amor de Dios, también tu amor de Dios se va a hacer más grande, porque vas a ver
qué tanta felicidad le puede traer a la vida de los otros que no conocían de Dios, qué felicidad puede traer en ellos aprender más de Dios. So ya, hay que estudiar y orar. Amén, muy bien, Isabel. Pues sí, una es buscar a Jesús por medio de las Escrituras, porque esas nos hablan de Él. Así que es invitar, el número 1, ¿cómo podemos lograr esas 3 cosas que les dije? Buscar la voluntad de Dios, llevar a otros a los pies de Jesús y conocer más a Jesús. La primera es invitar a Jesús todos los días a nuestra vida. Cuando nosotros invitamos a Jesús todos los días a nuestra vida, vamos a poder conocerlo, la presencia de Dios, vamos a poder verla mejor en nuestras vidas. La presencia de nuestro Dios, la número 1, buscándola, como dijiste, Isabel, las Escrituras, porque de ellas nos hablan. ¿Nos hablan de quién? De nuestro Dios. Ahí estaban las parejas mixtas, ya estaban revueltas. Dice que él tuvo una oración en el capítulo 10, que oró por el pueblo y le dijo a Dios que habían pecado. Y dijo, porque a pesar de que ya estaban en Jerusalén, no estaban guardando la ley. ¿Y a qué se refería eso? Ahí cuenta la historia que hubo matrimonios mixtos que personas se casaban de otras partes, como cananeos, que no se deberían de casar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hizo? Esdras tuvo una oración y llevó al pueblo a que se arrepintiera y pudiera dejar esas parejas mixtas. Entonces, cuando nos dice el Señor, no te unas en yugo desigual, lo toca Esdras, esa experiencia la tocó en el capítulo 10 de Esdras. Entonces, no te unas es porque Dios quiere lo mejor para nosotros, no es porque Dios no nos quiera a una persona, y nosotros lo tenemos como, podemos ver todos los casos de personas que se han unido con otras personas y tristemente no están en la iglesia, o tristemente no comparten la misma fe y uno lo tiene fuera y el otro adentro. Entonces es difícil porque tú quieres ir con toda tu familia a la iglesia y pues no puedes ir porque la otra persona no quiere o así. Entonces eso mismo pasó con Esdras, con el pueblo de Esdras. Ya en Jerusalén muchas parejas estaban casadas de otros pueblos que no eran israelitas. Entonces Dios siempre nos dice por medio de la Biblia, no es un no, son solamente las instrucciones para tener una vida mejor aquí en la tierra y para las promesas que nuestro Dios tiene para la vida eterna. Solo tenemos que confiar en ellas. La número 3, tenemos que ponerla en movimiento. Movimiento para vivir aquello que estás convencido. Cuando ustedes viven lo que ustedes están convencidos, lo que ustedes creyeron, van a poder tener ese movimiento, van a poder llevar a otros a Jesús sin tener que estar hablando tanto, sino sus acciones van a mirar que están convencidos de lo que ustedes han creído y lo están poniendo en práctica. Así que el liderazgo de Esdras de verdad que es muy hermoso, porque nos dice que él era disciplinado, quería tener una relación con Dios y amaba al pueblo de Dios. Que te invito a tener la oración final, Isabel, y gracias, jóvenes, por estar ahí, conectarse, y recuerden cuál es el propósito de ser un líder. Un líder es preparar nuestros corazones para que para poder hacer la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Ese es el propósito de un líder, de un buen líder. El líder es espiritual, que estudia, practica y enseña. ¿Ok? Oramos, Isabel. Inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, Señor. Primeramente te quiero dar todas las gracias porque pudiste reunir a todos estos jóvenes que están aquí en esta clase, y espero que el mensaje en cual los jóvenes pudieron agarrar es que ellos pueden compartir tu palabra, Señor, a los demás jóvenes para que podamos crecer, esta generación pueda crecer en tu nombre, Señor. Y cuida a cada joven que está aquí, que pueda entender que su palabra también es válida y que puedan compartir más de ti, Señor. Cuídanos todos nosotros. Todo esto lo pido en el gran nombre de Jesús. Amén. Amén.